Muy buenas tardes, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Agradezco la compañía de la audiencia y sus buenos comentarios. Hoy ya la noticia de la famosa turbina fabricada por Siemens, esta fábrica de Siemens alemana en Canadá, le ha dado la vuelta al mundo. La turbina, según dicen algunos analistas, ya ha sido reparada, pero por el tema de las sanciones impuestas contra Rusia, esta turbina no ha podido ser enviada a Rusia, a ese lugar de Rusia desde donde hacen el envío de gas a Alemania. Esta turbina, una sola turbina, ha creado la disminución del 60% de todo el gas que recibe Alemania. El La situación de Canadá es muy clara al respecto. Ellos dicen que para ellos poder enviar esta turbina tienen que por escrito y todo firmado para que luego no vayan a decir que Canadá incumplió el tema de las sanciones y ser envuelta en un tema, en un conflicto diplomático. Y tienen toda la razón, esto ha ocurrido en el pasado. Sobre el tema de la Unión Europea, alguien de ustedes acaba de hacer un comentario, me parece que hay que aclararlo. Simplemente en el día de hoy, estos 27 países han estado de acuerdo por unanimidad en que Ucrania se convierta en un país candidato para la futura membresía de la Unión Europea, algo que tomaría años, algo que no es tan fácil como lo dice Zelensky. Sin embargo, él, de una forma triunfal y aprovechando la situación de que no todo el mundo entiende la diferencia, ha prácticamente proclamado victoria, ha generado y promovido el tema de que ellos ya van a ser miembros de la Unión Europea, van a recibir la protección de todos los países en caso de que continúe el conflicto por parte de Rusia, pero esto no es cierto, es apenas la candidatura. Hoy han empezado diferentes expertos y analistas militares a analizar el tema de lo que está ocurriendo en Ucrania y a contextualizar este conflicto con base en datos que existen en la base de datos de guerra internacional, donde se consignan todo tipo de información sobre muertos en combate, heridos, equipos utilizados, duración de los conflictos, y han llegado a unas aproximaciones estadísticas sobre lo que está ocurriendo en Ucrania al ser comparado con guerras en el pasado. Pero lo que estamos viendo en el día de hoy, ya día 120 de la guerra, es cómo esta política de parte de la OTAN está generando una de las guerras más sangrientas y letales de los últimos 200 días. Esto todo promovido por los Estados Unidos y por la OTAN. Y parece también una noticia muy importante, y es como Powell de la Reserva Federal de los Estados Unidos tuvo los pantalones en el día de ayer para, ante una pregunta a un periodista, para decir que el tema de la inflación en los Estados Unidos no es producto de la guerra en Ucrania, que es apenas el 10%, que es por culpa de malos manejos en la economía interna de los Estados Unidos. Y esto obviamente de inmediato aleja ese interés que tienen los Estados Unidos en adjudicar la culpabilidad de esta guerra para sus problemas internos, y ya la ciudadanía de los Estados Unidos van a estar más pendientes de la situación económica, y esto gracias a los comentarios de Powell, que a diferencia, por ejemplo, del gobierno de España, de Sánchez, que ayer en el Parlamento yo lo escuché diciendo que todos los problemas de los últimos meses en España, el tema de los altos costos de la energía, etcétera, etcétera, son por culpa de la guerra de Putin. Algunos lo aplaudieron, algunos se burlaron, pero miren la diferencia de pensamiento. Esta guerra en Ucrania es prácticamente de las más sangrientas de los últimos 200 años. Y a propósito, ahora que tenemos el título en el video sobre el tema de la turbina, esta turbina ya está lista, pero no quiere llegar a Alemania. Y esto es un tema de gran importancia para Alemania,
porque dice el vicecanciller alemán Robert Habeck, dice lo siguiente: está preocupado por la reducción de suministros de gas ruso por parte de Nord Stream y están en un nivel de alerta en Alemania, aconsejándole a la gente que consuma menos, que ya viene el invierno, que el gas es un bien muy necesario en Alemania, que está bastante escaso, que los depósitos cara a este invierno de este año van a estar vacíos, aunque dice él muy claramente que en la actualidad, mes de junio, año 2022, las reservas están al 52%, pero que con el problema de la turbina y este 60% menos de gas que está llegando a Alemania, para fin de año se pronostica que los depósitos estén vacíos, amigos del canal. Y lo que dice Rusia es que la reparación de la turbina es un problema técnico, porque ellos en los últimos años, y lo aclara el emisario ruso, no han tenido fallas con el suministro de gas a Alemania. Con este comentario, quiere Rusia significar que esto no ha sido a propósito, como algunos han querido indicar, que el cierre del grifo, como algunos han querido hacer memes, no es una estrategia de parte de Putin, como han querido endilgarle también el problema del bloqueo a los cereales por el mar Negro. Estos equipos fabricados por esta empresa alemana están retenidos en Alemania. Dicen algunos que ya están reparados. Sobre esta guerra de Ucrania, en medio de lo que está ocurriendo en el tema de la inflación y los altos costos de energía en Europa, en los Estados Unidos, ya se ha llegado al tema de pormenorizar, de calcular en esta famosa ecuación de la que tanto hablo en este canal, el tema de muertos por día de ambos bandos, proyecciones a futuro cercano y comparación. Esta guerra de Ucrania es en esta comparación de las que le hablo, de las más hambrientas en los últimos 200 años. Mientras los Estados Unidos están contemplando ahora sobre todo el tema de su economía. Esta es una guerra proxy, aunque se habla de dos países, Ucrania y Rusia, hay cantidad de intermediarios que están en esta guerra y eso se llama guerra proxy. La velocidad con que están muriendo los soldados rusos, la velocidad con la que están muriendo los soldados ucranianos. En el contexto de estos datos de los que les estoy hablando, hacen de esta guerra una de las más letales en los últimos 200 años. Ambos países están encerrados, enterrados en territorio, los unos con la consigna de retener, de retomar los ucranianos, y las fuerzas rusas con el ánimo de continuar hacia adelante, perdón, conquistando territorio en Ucrania. En promedio, se puede decir que el 20%, el 25%, el top del 25% de los países que han estado en guerra tienen en promedio, el top 25%, tienen en promedio 25 muertos al día. Y ya hemos visto cómo en Ucrania este promedio ha subido inclusive a 300 a 500 muertos por día. Desde el año 1816 hasta la fecha, el promedio de las guerras ha sido aproximadamente de 100 días. Y ahora estamos en el día 125 de la guerra en Ucrania. Algo importante es que Rusia está dispuesta a perder los soldados que sean necesarios, los tanques y los equipos que sean necesarios, con el ánimo de lograr avances militares. Ahora, esta parece ser la misma consigna de parte de Ucrania y la gente se pregunta, pero ¿qué puede pasar si a Ucrania se le acaban los equipos, se le acaban los misiles? Pues no se le van a acabar, porque parte del mundo occidental la consigna es que para las que sea a Ucrania se le van a seguir enviando estos equipos. Definitivamente, esta guerra en Ucrania es una guerra de desgaste, a pesar de que los ucranianos están sobrepasados en equipos y fuerza, pie de fuerza por Rusia.
esta ayuda que recibe constantemente Ucrania hace que ellos puedan continuar ahora en la zona de Donbass, que muy pronto va a estar controlada por los rusos, y a donde tengan que ir, ellos tienen la idea, o Zelensky tiene la idea de que va a tener ese apoyo incondicional, como hoy celebró, pensando de que mentalmente ya era Zelensky su país miembro de la Unión Europea. Estas guerras de desgaste, ¿por qué se caracterizan? Son guerras largas y se caracterizan por tener bombardeos sostenidos y ofensivas de alta intensidad intermitente, como lo estamos viendo en Donbass, que es la forma como están atacando los rusos en las últimas semanas. Ataques intermitentes sostenidos. No sé cómo se turnarán para dormir, pero los suministros a las tropas rusas le siguen llegando por la frontera con la cercanía que tiene con Rusia. Ahora, mientras los ucranianos quieren sostenerse en sus posiciones y quieren sacar a los rusos ya están pensando, y es lo que tenemos que estar analizando, los rusos ya están mirando hacia adelante una vez que se apoderen de toda la zona de Donbass, que podría ser horas o semanas. Ya ellos, en ese momento en que los rusos se apoderen, tomen el control de todo lo que es el sur oriente del país, es en ese momento donde el que va a mover la ficha, va a mover los hilos de la guerra, va a ser el presidente de la Federación Rusa. O hace un pacto o un acuerdo en ese momento que haya ganado tanto control territorial, o hacia adelante, hacia Odessa, hacia, hacia Moldavia, ahí cerca a Moldavia, que hay parte de territorio ruso. Los ucranianos inclusive siguen insistiendo en las últimas horas en retomar o recobrar Kherson, que desde principios de la guerra ha estado bajo el control de los rusos. Y los expertos militares en el día de hoy, que he consolidado todos los informes que he leído, están de acuerdo en que estas ciudades gemelas, Severodonetsk y Lysychansk, van a quedar totalmente bajo el control de las fuerzas de Vladimir Putin. Estas guerras de las que hablamos en los últimos 200 años, repito, se caracterizan por lo siguiente. El top de las 25% tiene aproximadamente 200 muertos o más al día. Y el top 25% de estas guerras duran en promedio 13 meses. 13 meses. Ya vamos para el quinto mes. Desde el año 1816, el promedio de las guerras duran 100 días. Hasta ahí se entiende. En perspectiva y en comparación con otras guerras, tenemos, por ejemplo, la guerra de Estados Unidos con México, 19,000 muertos en esta batalla. La de la guerra de los Balcanes, en 1913, 60,000 muertos. La guerra de Etiopía contra Eritrea, 120,000 muertos. Hasta ahí estamos bien. Si esta guerra en Ucrania llega a superar los 2 años, se pronostica, según esta base de datos, que pueden llegar los muertos a 200,000, lo que haría que esta guerra de Ucrania se localice entre el 10% más arriba de estos datos estadísticos de las guerras de los últimos 200 años. Ahora, se podría comparar esta guerra con la guerra de Francia y Prusia, 204,000 muertos. La guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, 260,000 muertos. Y yo me pregunto, ¿será que estos datos estadísticos que les he leído han sido considerados o fueron considerados por la OTAN al inicio de esta guerra? Sí, ¿será que contemplaron esta letalidad? O que también contemplaron el tema de qué metas y objetivos tiene Vladimir Putin una vez se apodere de la zona de Donbass. ¿Qué otros proyectos tiene en este operativo especial en Ucrania? ¿Será que Zelensky ya sabe exactamente qué podría ocurrir? ¿O el presidente de Francia con su bola mágica, con su bola de cristal? Amigos, los espero en el próximo video, ahora en unas horas, y muchas gracias por participar. Tengan todos ustedes una feliz tarde.